Hola, ¿qué tal? Esta es la continuación de nuestro video examen acerca de los quistes odontogénicos. En esta segunda parte de nuestro examen vamos a abordar otros tipos de quistes, describiendo sus características clínicas, histológicas, así como su origen, su diagnóstico diferencial y su tratamiento. Comenzar hablando del quiste de la erupción, en el cual dentro de la bibliografía encontramos que Lascaris define al quiste de la erupción como una variante del quiste dentígero en tejido blando. Está asociado a un diente temporal o permanente en erupción. Las lesiones son múltiples y no aumentan de tamaño. Se debe esto a un crecimiento folicular que se presenta antes de la erupción dentaria, específicamente a la separación del folículo dental alrededor de la corona del diente. Como características clínicas vamos a tener que su incidencia es más común en niños y que se va a ubicar en la zona del diente de erupción, siendo más afectados los molares y los caninos. Con menor frecuencia aparecen en los incisivos superiores deciduos y pueden presentar características sintomáticas y crear una incomodidad. Pueden afectar a dientes que no tengan predecesores, dientes deciduos o molares permanentes, y se hallan o se encuentran superficialmente en la encía sobre el diente no erupcionado. Este tipo de lesiones ocurre entre un mes a los 12 años de vida del paciente. Hay una media de los 4 años y su mayor frecuencia está en los 6 años. Eh, Se caracteriza también por una lesión de crecimiento demarcado, translúcido, consistencia blanda. Se ubica sobre el diente en erupción, registra sangrado, dolor ocasionado a la masticación, es de color azul o un color rojo muy oscuro. Depende de la cantidad de sangre que fluya en el quiste. Estas lesiones también son producidas por una hemorragia en el interior del folículo de un diente en erupción cuya corona no consigue romper la mucosa gingival. Hablando de las características histológicas, podemos observar la cavidad quística delineada por una delgada capa de epitelio escamoso no queratinizado, inflamación de grado variable de la lámina propia puede estar presente. En la capa superior encontramos el epitelio queratinizado de reborde alveolar y debajo separado por una delgada capa de tejido fibroso relativamente libre de inflamación en el revestimiento del quiste de la erupción. En las radiografías, si el diente involucrado ya ha roto o ya rompió la cortical, no se vamos a observar rastros de lesión, y en casos donde el diente está encapsulado por el quiste, se denota una radiolucidez unilocular bien circunscrita, a veces multilocular, en relación con la corona del diente no erupcionado o en dientes en desarrollo. Diagnóstico diferencial lo podemos llegar a confundir con un hematoma, un hemangioma, abscesos dentarios, incluso podemos llegar a confundirlo con un tatuaje de amalgama, un nebus pigmentado, incluso con un melanocarcinoma. El tratamiento va a consistir en una ulectomía, que es una técnica que va a permitir la erupción libre de los dientes retenidos, es de fácil manejo, y pues un postoperatorio rápido y amigable al paciente. Recordar que como es una condición que afecta generalmente a niños, es importante para nosotros considerar que el postoperatorio sea lo más rápido y lo más llevadero, y que tampoco necesite tantos cuidados. El procedimiento implica colocar anestesia local infiltrativa en la mucosa gingival, hacer una incisión circunferencial alrededor del borde mesial del diente, la exéresis del tejido gingival, la exposición dental y la hemostasia. Ya con la exposición dental vamos a hacer un drenaje fluido y consecuentemente vamos a conseguir el proceso de erupción del diente. Pasamos al siguiente quiste, que es el quiste gingival del adulto. Su origen va a ser a partir de la lámina dental, lo cual hace que se asemeje mucho a un quiste periodontal lateral. También se puede originar por tejido glandular heterotrópico, cambios degenerativos en las prolongaciones del epitelio y por implantación traumática.
Como características clínicas principales, vamos a observar un abultamiento indoloro circunscrito que va a asemejar una superficie redonda con un aumento de volumen de igual color que la mucosa gingival y no va a alcanzar más de 1 centímetro. Suele aparecer sobre todo en la mandíbula, en la zona de caninos y premolares, aproximadamente en la sexta década de vida. Em, Radiográficamente más bien no vamos a reflejar imágenes radiográficas porque está apareciendo en los tejidos blandos. Puede llegar a producir una erosión del hueso cortical, pero en realidad va a ser difícil llegar a identificarlo. Vamos a llegar a apreciar ahí una zona radiolúcida, entre radiolúcida y radiopaca muy tenue, debido a la presencia o en dónde es que se aloja este quiste. Y bueno, hablando de sus características histológicas, van a corresponder a las de un quiste verdadero, revestidos por epitelio escamoso muy fino. El tejido conectivo puede o no llegar a presentar un filtrado inflamatorio. Su tratamiento va a consistir va a consistir en una biopsia excepcional y este tipo de lesiones tienen una tasa de recidiva muy baja. Vamos a continuar hablando del quiste de la lámina dental en el recién nacido. Eh, Fueron descritos en 1880 por Epstein como un tipo de quiste consistentes en pequeños nódulos localizados a lo largo de la línea media del RAFE en recién nacidos, y fue llamada en ese entonces como una enfermedad de Epstein. Eh, Se describió la lesión como perlas ubicadas a lo largo del rafe medio originadas por remanentes epiteliales atrapados. Más adelante se refieren a ellos como quistes remanentes de la mucosa glandular encontrados en la cresta de los rebordes maxilares. Es típicamente una lesión del recién nacido, localizada a veces bilateralmente o cuatrilateralmente. En la mayoría de los casos son dentario en la zona del primer molar primario en niños pequeños. Estos quistes, los quistes de la lámina dental, son placas blanquecinas de remanentes de la lámina dental. Generalmente ocurren en números de 2 a 3 a lo largo de la mucosa alveolar, siendo más comunes en el arco maxilar. Pasamos al siguiente quiste, el quiste del conducto nasopalatino. Este va a tener su origen basado en remanentes epiteliales del conducto nasopalatino y estructuras embriológicas que conectan la cavidad oral y la nasal, justo en el área del canal incisivo. Como características histológicas vamos a encontrar que este se va a diferenciar del resto de los quistes no odontogénicos por la presencia del paquete vasculonervioso nasopalatino. Aunque su recurrencia está descrita en un 2 o 10% de los casos, al parecer está ampliamente ligada a un procedimiento de enucleación quirúrgica incompleta. Se han reportado casos en los que se ha observado malignización del quiste del conducto nasopalatino a un carcinoma de células escamosas, en los que se ha identificado la permanencia de más de 10 años de esta entidad y su ulceración crónica. En la radiografía va a presentarse una radiolucidez redonda u oval en forma de rombo o de corazón eh, bien definida. Esta forma se debe a la superposición de la espina nasal anterior. Radiográficamente eh, vamos a encontrar también una radiolucidez bien definida en la línea media una radiopacidad en la línea media del paladar anterior. Puede ser identificado con una radiografía oclusal superior. Los órganos dentales asociados se van a encontrar vitales, por lo general, y la membrana periodontal periapical se mantiene íntegra. También se menciona en la literatura una radiolucencia de 7 o hasta 20 milímetros de diámetro del conducto nasopalatino y debe hacernos sospechar de la presencia de esta patología. Es la herramienta que más fácilmente nos va a ayudar a diagnosticar esta condición. El tratamiento va a consistir en una intervención quirúrgica
donde se va a hacer un curetaje local con una excisión total del epitelio quístico, sacrificando casi de manera inevitable los vasos y nervios nasoparatinos, lo cual ocasiona una pequeña área de parestesia sobre el paladar anterior. En algunos pacientes, particularmente los pacientes adultos mayores, hay cierto problema con esta complicación al momento de articular algunas palabras durante la masticación. La tasa de recurrencia es nula posterior al tratamiento quirúrgico. En las lesiones mayores de mayor tamaño es arriesgado realizar la excisión a través de una ventana ósea pequeña. Por la alta probabilidad de recurrencia en estos casos, existe la opción de llevar a cabo una marsupialización. A través de este procedimiento se realiza la exteriorización quirúrgica de la lesión mediante la extirpación de tejido subyacente para exponer su superficie interna a la cavidad oral y de esta manera disminuir el tamaño de la lesión para ahora sí continuar con su tratamiento. Aquí podemos apreciarlo de mejor manera, la forma de corazón y el abultamiento en la parte palatina. Vamos a platicar del quiste nasolabial. Es un quiste no odontogénico de tejidos blandos extraóseo. Se localiza en la parte anterior del maxilar superior, debajo de la nariz y en la profundidad del surco nasolabial. Se manifiesta con más frecuencia en mujeres entre la tercera y la sexta década de la vida. Clínicamente vamos a presentar una tumefacción de crecimiento lento, es asintomática, va a ser blanda al tacto con una elevación del ala de la nariz, suele ser unilateral, aunque también ha habido reportes de casos en donde se presenta de forma bilateral. En los exámenes radiográficos no suelen presentar expresión, solo da positivo en algunos casos muy concretos. Histológicamente podemos observar una cavidad quística constituida generalmente por un epitelio rodeado de una pared conectiva. El tipo más frecuente de epitelio es el columnar pseudoestratificado, que muestra un número de células mucosas calciformes y células ciliadas. Su tratamiento va a ser una enucleación quirúrgica completa de la lesión. Hablando del quiste linfoepitelial, es una lesión nodular submucosa, superficial, es asintomática, de color amarillento que suele medir menos de 1 centímetro de diámetro. Aparece con mayor frecuencia donde existe el tejido linfoide extraamigdalino. Sus sitios más recurrentes de aparición son en la parte anterior del piso de boca y el borde posterolateral de la lengua. Sin embargo, puede presentarse en la superficie ventral de la lengua, paladar blando, pilares amigdalinos y la orofaringe. Puede originarse de tejido epitelial atrapado en los ganglios linfáticos u otro tejido linfoide durante el desarrollo embrionario. La proliferación subsecuente de este epitelio produce una masa clínicamente visible. El intervalo de edad es muy amplio, puede aparecer en la adolescencia hasta el séptimo decenio de la vida. La distribución por sexos es prácticamente igual. En los cortes histológicos vamos a apreciar el quiste revestido por epitelio escamoso estratificado, muchas veces es paraquerostático. Pueden existir áreas focales de células mucosas columnares y el epitelio de revestimiento está rodeado por un componente linfoide discreto, bien circunscrito, a menudo con formación de centro germinal. Puede tener un pequeño poro o cripta a nivel de la mucosa bucal que comunica con la luz del quiste. Hablando de sus tratamientos, claro, va a ser necesaria una enucleación, dependiendo también del tamaño y el área que comprometa el quiste, podemos pensar en una marsupialización para no arriesgar o comprometer tanto vasos importantes, así como llegar a provocar algún tipo de parestesia por los paquetes vasculonerviosos que por ahí pasan. Vamos a hablar ahora del quiste del trayecto vestigial. Este también es conocido como el quiste del conducto tirogloso. Va a estar situado por encima de la glándula tiroides y debajo de la base de la lengua. Va a estar revestida por una mezcla de células de tipo epitelial derivadas del conducto tirogloso embrionario y contiene tejido tiroideo.
Se extiende desde el agujero ciego hasta la glándula tiroides. Puede presentarse en cualquier localización a lo largo de este trayecto. En el 70 y 80% de las veces aparecen por debajo del hueso yoides. Clínicamente puede aparecer en niños y en adultos jóvenes. Va a presentar una tumefacción móvil asintomática que va a aumentar lentamente de tamaño. Afecta la línea media de la parte anterior del cuello por encima de la glándula tiroides y puede presentarse en el interior de la lengua y puede inducir o provocar una disfagia. Patológicamente, histológicamente, vamos a encontrar que este quiste va a estar revestido por un epitelio plano estratificado, también por un epitelio de transición o una mezcla de entre estos dos tipos de epitelio. Se puede mostrar agregados linfoides, tejido tiroideo, se puede desarrollar un carcinoma de revestimiento del conducto tiroiloso, o sea que esté en un cierto grado de malignización. Su tratamiento va a requerir la extirpación quirúrgica completa porque este suele expandirse y pueden afectar el área yoidea. Se recomienda siempre entonces la extirpación en porción central del hueso yoides. La resección quirúrgica es necesaria por el riesgo de transformación maligna, además de las complicaciones que mencionamos, como la infección recurrente, utilizando muchas veces la maniobra de Syström, maniobra que consiste en la resección completa del quiste del conducto y un segmento del hueso yoides y ligadura del trayecto desde la base de la lengua, con lo que se obtiene una recidiva inferior al 5%. Como podemos ver en el caso presentado, se tienen en cuenta las relaciones anatómicas, la eliminación de la fístula, en caso de existir, y que se deja un campo limpio con adecuada hemostasia, así como un dren plano. El comportamiento maligno de estos quistes ha sido reportado en el 1% de los casos, con enfermedad metástica alrededor del 7% de los casos. Con este último quiste daríamos por terminada la segunda parte de nuestro bioexamen de quistes odontogénicos y no odontogénicos. Dejamos aquí nuestra bibliografía y pues muchas gracias por la atención.